Padre, te damos a ti las gracias por el estudio de tu palabra, porque este es un día especial, puesto que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor. Señor, Padre nuestro, te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que traigas pronto a los hermanos que ya vienen en camino y que aquellos que están aquí presentes puedan dejar todo pensamiento equivocado, toda distracción, toda preocupación, y que su mente esté concentrada solamente en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En la capacitación que estamos tratando de llevar todos los domingos en la escuela dominical, capacitación ministerial, hemos dejado en claro que el ministerio es un servicio específico que desarrollamos en la congregación, tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como adultos. Sin embargo, hemos dicho que el ministerio cristiano se puede clasificar en dos dimensiones: los ministros de la palabra, que son aquellos que tienen la actividad constante de estar enseñando, predicando, aconsejando, evangelizando, y los ministros diaconales, que son todos los hermanos, hermanas, que sirven en las diferentes áreas de la iglesia, como puede ser la limpieza, la restauración del local, la administración de las ofrendas, la repartición de las despensas. Todo ministerio que no involucra la actividad constante de la palabra es un ministerio diaconal. Y hemos dicho entonces que Dios nos repartió dones de acuerdo al ministerio que Dios ya nos dio desde que nosotros llegamos a la fe. ¿Qué significa eso? Que si Dios llamó a Carlos para el ministerio de la palabra, Dios le dará a Carlos dones congruentes con ese ministerio. Y si Dios llamó a Víctor, a Oscar, a Felipe o a cualquier hermano al ministerio de la palabra, Dios le tiene que dar a estas personas los dones congruentes a ese ministerio. O si Dios nos llama al ministerio diaconal, a los hermanos o a las hermanas, Dios sin duda les dará también dones congruentes al diaconado. Dejábamos en claro que en el ministerio de la palabra el Señor solamente quiso dejar a los hermanos, a los varones, entre tanto que en el ministerio diaconal se incluyen a las hermanas, que como leíamos semanas atrás, las diaconisas son determinantes, son muy valiosas en el desarrollo de la congregación de los santos. Solo por recordar a Febe y a otras hermanas como Priscila y otras hermanitas que aparecen en muchos pasajes, que fueron pieza clave para el desarrollo del reino de Dios. Bien, sin embargo, también las cualidades espirituales son importantes, como la madurez, el amor, la humildad, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre. En pocas palabras, estar dominados por el Espíritu de Dios, reflejar la imagen de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de los dones, en la Biblia aparecen algunos dones que en su momento ya clasificamos como dones extraordinarios. Dones que son un poco difíciles de comprender, porque no tienen nada que ver ni con el ministerio de la palabra, ni con el ministerio diaconal, sino más bien que son dones fuera de lo normal, dones extraordinarios. Uno de ellos es el conocido don de las lenguas, del que hoy vamos a reflexionar. Y sí es muy importante que reflexionemos sobre este don a partir del texto bíblico y no a partir de nuestras experiencias. Muchos de nosotros venimos de un contexto denominacional diferente. Algunos nacimos en una iglesia bautista y nos desarrollamos en una iglesia bautista. Otros se desarrollaron en iglesias presbiterianas, en iglesias pentecostales,
Eso es irrelevante. Aquí lo importante es que todo asunto que vamos a interpretar, todo asunto del cual vamos a reflexionar, realmente tenga su base en el análisis bíblico. Digo esto porque con el don de lenguas hay muchos hermanos que dicen, sí, pero yo una vez vi esto, yo una vez experimenté aquello, pero debemos recordar una cosa. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Debemos recordar que las experiencias son respetables, nadie las puede poner en tela de juicio, pero lo que nos lleva a la verdad y a juzgar una cosa como genuina es lo que Dios dice en su palabra. O como dirá el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a eso, es porque no les ha amanecido. O como dirá el apóstol Pablo, no piensen más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que pensó más de lo que está escrito, y vamos a añadirle que se dejó llevar por sus emociones, experiencias, razonamientos, nos estemos envaneciendo los unos contra los otros. Bueno, el don de lenguas, un don extraordinario, un don bíblico, un don que debemos examinar. En primer lugar, daremos una definición del don de lenguas. Una definición del don de lenguas. Busquen conmigo, por favor, la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20 al 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, del verso 20 al 22. Vamos a dar lectura y después de ello en pantalla daremos una definición del don de las lenguas. Escuchemos con atención. Hermanos, no seáis niños en el modo de ¿qué? De pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primero quiero preguntarles, ¿la iglesia de los Corintios era una iglesia genuina del Señor? ¿Sí o no? Pues sí. Como muchas iglesias en nuestro mundo son genuinas y auténticas en el Señor. Pero ahora hagamos otra pregunta. ¿La iglesia de los Corintios era una iglesia con carencias? ¿Con inmadurez? Y podríamos decir, la iglesia de los Corintios, aunque auténtica, era lo más parecido a una iglesia neopentecostal. Con respecto a los dones, los corintios tenían un desorden tremendo, le daban un énfasis muy fuerte a las experiencias por encima de lo que decía el texto bíblico. Pero Pablo no los descalifica como hermanos, Pablo los califica como personas inmaduras. Y por eso les dice en el verso 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Y en ese sentido no eran como niños porque vivían muy mal. Pero maduros, dice el verso 20, en el modo de pensar. Verso 21, en la ley está escrito. ¿A qué apela Pablo? A la Escritura. Pablo no dice, acuérdense lo que pasó en Pentecostés, acuérdense lo que experimentamos en el culto tal, acuérdense cuando vino el apóstol, el profeta tal y lo que vivimos en ese culto. No, Pablo apela a la Escritura y dice en el verso 21, primero a los Corintios 14, verso 21, en otras lenguas y con otros labios le hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esta es una profecía
que aparece en el profeta Isaías. Es curioso que diga en la ley está escrito y la cita no venga en la ley de Moisés, sino en el profeta Isaías. Es que recordemos que a veces el término ley se usa para hablar de todos los escritos sagrados. Isaías capítulo 28, verso 11 y 12, que usted lo puede revisar con calma, dice: en otras lenguas y con otros labios le hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es decir, unos 750 años antes de Cristo, el profeta dijo que en algún momento pueblos paganos, en otras lenguas y con labios extraños, le iban a predicar al pueblo judío y ni aun así iban a escuchar. Interpretación de Pablo, verso 22. Así que, esa es la interpretación apostólica. Las lenguas son, ¿por qué? No a los creyentes. Es decir, las lenguas o el don de lenguas no son una señal para nosotros los creyentes. Y hoy es muy común que los creyentes esperen que otro hable en lenguas para verificar que tenga el Espíritu Santo o que esté lleno del Espíritu Santo. Entre tanto que el texto dice, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero recordemos la profecía, todo tipo de incrédulos. El texto se refiere a un grupo de incrédulos en particular. ¿Quiénes? Incrédulos del pueblo judío. Lo dice el verso 21. Le hablaré a este pueblo, Israel, el pueblo judío. Verso 22. Pero la profecía, la predicación, la consolación, la exhortación, ya explicamos que es profecía, no es para los incrédulos, sino ¿para quién? Para los creyentes. El énfasis de nuestro culto no está en el don de las lenguas, sino ¿en qué? En la profecía, en la enseñanza, en la consolación, en la edificación, en la exhortación. En ese sentido, daremos una definición en pantalla. El don de lenguas es un don extraordinario. ¿A qué me refiero con extraordinario? No solamente a que es bello, no solamente a que es importante, sino que es algo fuera de lo normal. ¿Qué es más normal? ¿Qué es más ordinario? ¿Que alguien predique la palabra o que alguien hable en lenguas extrañas? Es más normal que alguien predique la palabra. ¿Qué es más ordinario? ¿Que alguien sirva a Dios con humildad, sencillez, con misericordia? ¿O que alguien esté hablando en lenguas? Obviamente, lo primero. Así que el don de lenguas es un don extraordinario, es decir, un don poco común. El don de lenguas aparece por primera vez en el Nuevo Testamento como la capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo a los creyentes para comunicar el mensaje de Dios en otros idiomas a judíos de todo el mundo, y enfatizamos judíos incrédulos. En ese sentido, el don de lenguas no es un don ni pastoral ni diaconal, sino un don con un propósito especial. A continuación, algunos aspectos a considerar a partir de la explicación de Pablo a los Corintios. Ya vimos el texto. Bueno, a ver, vamos a resumir. ¿El don de lenguas es un don diaconal? No. ¿Pastoral? Tampoco. Es un don extraordinario, poco común, con un propósito especial que vamos a seguir explicando más adelante. El propósito del don de lenguas, ya dijimos, es una señal, ser testimonio a un pueblo incrédulo. Inciso A. Y si alguien quiere el escrito, se lo mandamos al grupo o de manera individual, ¿sale? Inciso A. El don de lenguas tiene que ser abordado desde la madurez en el conocimiento de las Escrituras. Primero hay que enfatizar eso. En mi poca carrera como cristiano, en mi corta experiencia como creyente, me he dado cuenta que muchos hermanos que vienen de otros ámbitos llegan a hablar del don de lenguas, pero siempre enfatizando en las experiencias. Es que yo vi,
es que yo sentí, es que yo experimenté. Y volvemos a enfatizar, ¿alguien puede poner en tela de juicio la experiencia personal de alguien? No, porque es algo personal. Sería muy atrevido decir no fue así o sí fue así. Pero lo que sí podemos hacer es abordar este tipo de cosas desde el conocimiento de las Escrituras. Si no hay un fundamento bíblico de la experiencia, en ese sentido, debemos evaluar de manera individual si esto era de Dios o no era de Dios. Así que ese es el primer aspecto a considerar. El texto que leímos en el verso 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino maduros en el modo de pensar. ¿Y qué enfatiza al final? En la ley está escrito. ¿Cómo se define la madurez de un cristiano? Al menos en esta dimensión, la madurez de un cristiano se define por el uso que le da a las Escrituras. Ese es el primer aspecto. Inciso B, otro aspecto a considerar. El don de lenguas tiene su origen en una profecía dirigida al pueblo judío. Esta profecía ya la leímos, está en Isaías. O sea, el don de lenguas tiene su origen en un texto del Antiguo Testamento, en donde Dios le profetizó al pueblo que con otras lenguas y en labios de personas extrañas le hablaría al pueblo y ni aún así lo iban a escuchar. Inciso C. El don de lenguas es una señal a los incrédulos, pero enfatizamos incrédulos judíos. A ver si va quedando claro esto, hermanos. Si alguien hoy aquí empieza a hablar en otro idioma que no es su idioma, ¿cuál sería la única razón para que eso sucediera de manera sobrenatural? Que en este servicio esté un judío incrédulo a Cristo como invitado, y que cuando él escuche que en su propio idioma alguien le empieza a compartir las maravillas de Dios, él recuerde el texto de Isaías que decía: en otros labios y con otras lenguas le hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Y el judío llega a la conclusión: ¿qué es esto? Que quede atónito de tal forma que diga: ¿qué es esto que estoy escuchando? Y en ese momento tal vez el pastor o alguien más le diga: esto no es más que lo que dijo el Señor en el profeta Isaías. Así que te animamos a que busques de Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que pongas tu fe en Él. ¿Se entiende la idea? Pero si no hay ningún judío en este local, y es que hoy día casi todos dicen que tienen raíces hebreas, ¿no? Aunque somos más mexicanos que el nopal. Si no hay ningún judío entre nuestras filas, incrédulo, y vamos a suponer que nuestro hermano fulanito empieza a hablar en lenguas aquí, ¿no? Y entra en un éxtasis, en un trance extraño, ¿qué hacemos? Pues llamamos al doctor que tengamos a la mano, ¿o no? Pues algo raro le está pasando a nuestro hermano, pero eso no es normal. Y en todo caso, le vamos a pedir que nos permita desarrollar el servicio, porque está interrumpiendo y no está permitiendo que los demás entiendan la palabra de Dios. ¿Se entiende la idea? Y obviamente que cuando esto pasa no es realmente el don de las lenguas, es algo totalmente distinto, ¿no? Pero entonces esto nos lleva al punto número 2, hermanos, y si tienen preguntas obviamente pueden levantar su mano. Número 2, vamos a hacer un análisis de los diferentes casos en los que se experimentó el don de lenguas en el Nuevo Testamento. ¿Sale, vale? Ya examinamos el pasaje doctrinal que era Corintios. Es el pasaje didáctico, el que explica a detalle en qué consiste el don de las lenguas. Ahora vamos a interpretar los pasajes de Hechos, que son pasajes históricos de testimonio, a la luz de lo que ya explicó Pablo. Y esta regla de interpretación es muy importante, que los documentos históricos y de testimonio, como los evangelios, como Hechos,
como los libros históricos del Antiguo Testamento, deben ser interpretados a la luz de los documentos que son doctrinales, que son didácticos, como Romanos, Gálatas, Efesios, Primera a los Corintios, etc. Así que examinemos algunos casos. En el Nuevo Testamento solamente se habló en lenguas 3 ocasiones, o al menos está registrado 3 veces, nada más. Y vamos a analizar si esto realmente es congruente con la explicación de Pablo. A ver, cosas a considerar. ¿Quiénes serían los que hablarían en lenguas? Cristianos, obviamente. ¿Cristianos judíos? No, cristianos paganos, o sea, cristianos gentiles, en otras lenguas y con otros labios. ¿Quiénes serían los testigos de ese milagro? Los judíos, pero judíos incrédulos. ¿Y cuál era el propósito? Ser por señal de que en los últimos tiempos y de que el Hijo de Dios es genuinamente el Salvador. Antes de examinar estos pasajes, vamos a Isaías 11, por favor. Perdón, Isaías 28, 11, para que no digan que no leímos esa profecía, ¿no? Isaías 28, 11. Acuérdense de estos aspectos para poder entender así el libro de los Hechos. Isaías 28, 11. ¿Lo tenemos? Todos juntos en voz alta. Porque en lengua de tartamudos, y esta expresión, en lengua de tartamudos no es literal, sino más bien en referencia a las personas que no conocen, que son torpes en cuanto al conocimiento de Dios, ¿como quiénes? Como los gentiles, en comparación a los judíos. Y en extraña lengua, o sea, en otro idioma, hablará a este pueblo, ¿qué pueblo? Judío, a los cuales él dijo, este es el reposo. ¿En qué momento nosotros decimos eso? Cuando decimos, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es nuestro Sabbat, nuestro reposo eterno. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Examinemos entonces Hechos capítulo 2. El primer caso. Vuelvo a preguntarle a los hermanos de acá, ¿quiénes son los que hablarían en lenguas? Cristianos gentiles, no judíos puros. ¿Y quiénes serían los que experimentarían esto como testigos? Judíos incrédulos. Bueno, ahora, ¿se acuerdan de los apóstoles del Señor? ¿Eran judíos puros ellos? El único judío puro, para vergüenza, ¿no?, era Judas, y este fue el que lo vendió. Los otros 11 apóstoles y la mayoría de las personas que estaban ahí eran galileos, o sea, sí tenían sangre judía, pero era una región que se había mezclado con sangre pagana. No eran considerados plenamente judíos, ¿se entiende? Y entonces estos galileos en el capítulo 2 estaban esperando recibir el Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, realmente en el texto griego la expresión es cuando culminó la fiesta, ¿no? El último día. Esta es la clausura de la festividad. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos controlados, dominados, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuchen lo que viene. Moraban entonces en Jerusalén, ¿qué dice? Judíos, varones piadosos. Varón piadoso es una expresión más bien religiosa, gente que profesa el judaísmo, ¿se entiende? Como Cornelio, ¿qué se dice de él? Varón piadoso, y no era cristiano propiamente.
era un judaizante. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estos judíos, hermanos, que vienen a la fiesta de Pentecostés, ¿viven en Jerusalén? No, vienen de otros lugares. Ellos están en la diáspora judía que se dio años atrás y vienen a la festividad para celebrar, para adorar. Un ejemplo de ello podría ser también el etíope eunuco, ¿lo recuerdan? Que aunque él no era un judío puro, muy probablemente era uno de los descendientes de Salomón, porque esa región tenía familia de Salomón, y venía de Jerusalén, ya que estaba adorando. Entonces dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, todos juntos, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Los que estaban hablando en lenguas eran judíos puros? No, eran galileos. Sí tenían sangre hebrea, pero también tenían sangre pagana. Así que ellos dicen, estos son paganos, todos estos son galileos, ¿por qué hablan las maravillas de Dios? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora, ¿recuerdan cómo termina la profecía? Mas no oirán. Sabemos que hubo un grupo de 3,000 que se agregó a la iglesia, ¿no? Pero en comparación a toda la multitud, que eran miles, muchos rechazaron aún así el mensaje del Evangelio. Verso 13. Mas otros, burlándose, decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. Bien, en el primer caso que estamos examinando, ¿se cumple lo que dice Pablo e Isaías, sí o no? Claro, o sea, estos eran idiomas humanos, eran entendibles, y eran galileos los que estaban experimentándolo. Y aquellos que fueron testigos del milagro, de este don extraordinario, eran judíos incrédulos. Este es el primer caso, hermanos, ¿sale? Vamos al segundo caso. En el inciso B, Hechos 10, verso 34. ¿Alguien recuerda a Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era un soldado, sí, que tenía a su cargo a 100 soldados, un centurión. ¿De dónde era él? Romano, muy probablemente. ¿Practicaba el judaísmo? ¿No practicaba el judaísmo? Sí, porque dice que era un varón piadoso, que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, no era cristiano, pero se había convertido al judaísmo. ¿Y se acuerdan que Dios en un sueño, ¿qué le dijo a Cornelio? ¿O fue a través de un ángel? A ver, veamos el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, era un judaizante, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y bueno, lo que sigue en la lectura tiene que ver con el hecho de que aunque él es muy religioso, él necesita salvación. Porque yo pregunto, si Cornelio muere en esa condición, ¿será salvo? Pero es muy religioso. ¿Será salvo? Pero hace muchas limosnas. Eso no importa. En conclusión o en síntesis, Dios le dice, llama a un hombre llamado Simón, que es el apóstol Pedro, y él te va a explicar lo que necesitas.
Entonces en el capítulo 10, verso 34, Pedro llegó a la casa de este gentil, y entonces Pedro, abriendo la boca, yo no sé por qué Lucas siempre usa eso, ¿no? Abriendo su boca, yo creo que Dios sabía que en algún momento íbamos a querer predicar de otras formas, pero tenemos que abrir nuestra boca. Dice el texto, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, lo tenían que haber comprendido desde el profeta Jonás o más atrás, pero bueno. 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí viene el mensaje del Evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Le predicó el Evangelio o no? Muy clarito. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quiénes lo estaban oyendo? Cornelio y su familia, gente pagana, gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. A ver, esta expresión, fieles de la circuncisión, ¿qué significa? Pero fíjense, no solamente judíos, examinen bien la frase, fieles de la circuncisión. Es decir, ¿ellos simpatizaban un poquito con el Evangelio o no? Pues sí, porque venían con Pedro, ¿no? Pero ¿a qué se mantenían fieles? A la circuncisión y al judaísmo, o sea, no están plenamente convertidos al Señor. Estos judíos que acompañan a Pedro están simpatizando o están en un proceso de iluminación, pero aún siguen incrédulos ante el Evangelio, porque siguen fieles no al Señor Jesús, sino a la circuncisión. Y entonces, en el verso 45 dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre quién, los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Y ahora yo pregunto, ¿a qué se refiere con el don del Espíritu Santo? Al Espíritu Santo propiamente, porque el Espíritu Santo, ¿cómo lo recibimos? Por gracia. Es un regalo de Dios. No tengo que bautizarme, no tengo que dejar que me pongan las manos para recibirlo, porque el Espíritu Santo es un regalo que se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Y la evidencia de ello, en este caso, dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pregunto otra vez, ¿se cumple la fórmula que estamos explicando desde el principio? Según Isaías, según Pablo, ¿quiénes hablaron en lenguas? Los gentiles. ¿Quiénes fueron testigos de esa maravilla? Los judíos incrédulos. Y esto es muy importante enfatizarlo, hermanos. Es muy importante. Ahora, lo más común y normal sería, hoy día, con la distorsión que tenemos de este don, que una familia de hermanos llegue con otra familia pagana que no conoce al Señor, una familia sin Cristo. ¿Y quiénes son los que hablan en lenguas regularmente? Los que son creyentes, ¿no? Y la gente que no conoce al Señor dice, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces es algo muy anormal
es algo que va en contra del texto bíblico y por eso tenemos que examinar estas experiencias. Esta fue la segunda ocasión que esto ocurrió. Como dice el inciso B, fueron romanos hablando en lenguas ante la presencia de los fieles de la circuncisión. Y tercera experiencia, Hechos 19. Repito, son las únicas ocasiones que se registran eventos en donde se habló en lenguas. O sea, lo que Pablo le está diciendo a los corintios es: ustedes no están hablando el don de lenguas bíblico, ustedes están en un desorden, en una confusión que no tiene sustento en nada, están pensando y actuando como si fuesen niños. Y el capítulo 19, siendo la última experiencia, nos dice lo siguiente. Bueno, no sé si recuerden que el que evangelizó por primera vez a los efesios fue un hombre llamado Apolos, pero Apolos tenía un mensaje todavía incompleto. Priscila y Aquila lo van a ayudar, pero él se fue de los efesios y después Pablo llegó y se encontró con aquellos hermanos que Apolos había enseñado. 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, esa expresión es interesante, ¿no? Ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando qué? ¿Cuando creísteis? Porque ¿cómo lo recibimos y cuándo lo recibimos? Cuando creemos. ¿Sentimos algo? No sentimos nada, porque no es una experiencia sensible. Más bien, cuando lo recibimos, nuestra vida es transformada. Nace un hambre por la palabra, nace un hambre por amar a Dios, amar a los demás, pero bueno, es otro tema. Ellos le dijeron: pues mira, Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Eran creyentes? Pues seamos honestos. Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No eran creyentes, simpatizaban, pero en este caso no era por mala onda, sino porque el mensaje que les dio Apolos estaba incompleto. Cuando usted se acerque a alguien, no solamente le hable de lo bonito que Dios ha hecho en su vida, no solamente le diga cómo Dios lo ha sanado, le ha prosperado, le ha ayudado, porque aunque eso puede lograr que la persona se interese en Dios, eso no lo va a salvar de nada, ¿se entiende? No basta con que usted diga, el otro día lo platicaba con Carlitos Rojas, aquí me acuerdo, mi testimonio le está hablando. Hay hermanos que dicen: mi testimonio habla más. ¿Eso lo va a salvar? No. Como dijimos, es importante hablar de lo que Dios ya hizo en Cristo. Y entonces Pablo los va a evangelizar. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? A ver, ¿por qué dicen ser discípulos, no? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pues Pablo les va a decir, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Esto nunca lo habían escuchado ellos. Este es el resumen de todo lo que Pablo les pudo haber explicado. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados invocando el nombre de Jesús. Eso es lo que significa ser bautizado en el nombre de Jesús. Los que han llevado el discipulado lo recordarán. Dice después el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. No que la imposición de manos les hubiese dado el Espíritu. Era una costumbre judía confirmar a los nuevos prosélitos o confirmar a los nuevos ministros a través de la imposición de manos. Y repito, los textos históricos, como Lucas, tienen que ser analizados a la luz de los textos que son didácticos. Vamos a centrarnos en lo que dice en el versículo 6. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban en lenguas. ¿Quiénes son ellos? ¿Judíos o gentiles? Efesios son gentiles, son paganos, y también empezaban a profetizar. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Había judíos presentes o no? ¿Cómo sabemos? ¿Había judíos presentes, incrédulos? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? A ver, quien responda le damos unas palomitas del hermano Rosendo.
Porque en el versículo 8 sabemos que esta experiencia se dio en el contexto territorial de una sinagoga, dice el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hasta aquí yo espero que eso quede claro, hermano, y que usted tenga bases para poder explicar el don de las lenguas. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. Punto número 3, y vamos a concluir. Errores que debemos evitar con respecto al don de lenguas. Algunos errores comunes, ¿no? Un primer error, y muy común, en el inciso A, es pensar que es un don para los misioneros o evangelistas que van a otros pueblos. ¿Es un don para evangelizar? No. Si eso fuera, después de que hablaron en lenguas en Pentecostés, ¿qué necesidad de que Pedro les compartiera el evangelio? Recordemos, las lenguas solamente eran una señal, nada más. Pero hay hermanos en la historia del cristianismo y en la historia de las misiones que por fe, y vamos a poner en tela de juicio esa expresión de por fe, recaudaron los fondos, los apoyaron las iglesias y dijeron: nos vamos a las tribus de África, nos vamos a la Amazonía, nos vamos a las misiones. Sí, pero tú no hablas esos idiomas, ¿cómo le vas a hacer? Nosotros confiamos en que el Espíritu de Dios, en cuanto lleguemos a esos pueblos, nos va a dar el poder para evangelizar y hablar en sus propias lenguas. Y adivinen qué fue lo que pasó. Pues se tuvieron que regresar o tuvieron que aprender el idioma, porque el don de las lenguas no es para ir a evangelizar a los pueblos extranjeros. ¿Sale, vale? Eso es muy importante considerarlo. No hay ningún texto que indique eso. Si usted quiere evangelizar a un pueblo que habla otra lengua, usted tiene que aprender la lengua. Tiene que aprender a traducir, tiene que aprender a predicar en ese idioma. ¿Sale, vale? Inciso B. Otro error importante. Pensar que es la señal inequívoca de la llenura del Espíritu Santo. Esto se da sobre todo en el pseudocristianismo neopentecostal, en donde se hace una presión de grupo muy inconsciente de que una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu de Cristo, y que la señal inequívoca de que el Espíritu te está bautizando es que estás hablando en otras lenguas. Yo recuerdo con un poquito de tristeza y de risa a la vez a una hermana que asistía a una iglesia neopentecostal y la encontraba yo hablando siempre en lenguas, ¿no? Yo le decía: ¿qué está haciendo, hermana? Yo era nuevo. Y me decía: estoy practicando porque al rato me voy a la iglesia, ¿no? O sea, la hermana estaba experimentando la presión de grupo y se sentía obligada a hablar en lenguas. Obviamente ella también, como una persona nueva en la fe, estaba practicando porque quería encajar en el grupo. Esto es una manipulación psicológica realmente y tenemos que evitarlo, ¿no? Y terminamos con el inciso C. Pensar que el culto, nuestro culto de adoración, debe estar dominado por ese don del Espíritu. ¿A qué don me refiero? A las lenguas. Repito, si alguien empieza a hablar en una lengua que por lo regular no va a ser un idioma, sino un balbuceo extraño, que es lo más común que vemos hoy, y no hay un judío incrédulo presente en nuestra congregación, los varones muy amablemente le van a pedir que pase al cuartito y le ayudemos médicamente si es que tiene un problema de epilepsia o algo por el estilo, o animarle a que guarde la compostura porque está poniendo el desorden en el culto. Lo haremos con mucho amor, pero se entiende que el culto no es para el desorden, el culto no es para manifestar lo que nosotros queremos manifestar. Esto pasa también con el síntoma de los endemoniados hoy día. No que no existan personas poseídas, pero mucho de lo que encontramos hoy es circo, maroma y teatro. Hace tiempo, yo siendo un pastor todavía más joven, porque sigo siendo joven, una hermana llegó a la congregación hace tiempo
en una misión que teníamos. Ella decía estar endemoniada, ¿no? Yo le pregunté de dónde viene usted, me dijo vengo de una iglesia tal. Inmediatamente yo me percaté que algo andaba mal con ella, ¿no? Pero no estaba poseída. Me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted a solas? Platicamos afuera del santuario en la puerta, y en ese momento empezó a sentirse poseída por el demonio. Empezó como a ponerse un poco mal, se llegaba a la hora del servicio, le dije, hermana, perdóneme, pero me tengo que ir al servicio, ahí espero. Y como por arte de Dios, el demonio se le salió, llegó, se sentó, un poquito molesta. ¿Por qué? Porque no caímos en su juego. Hermanos, no sean niños en el modo de ¿qué? De pensar. Es más, ¿qué pasa si un endemoniado se manifiesta aquí? Genuinamente, ¿todos nos ponemos a orar como locos? ¿Lo amarramos con cadenas y lo pasamos al cuartito? ¿Vamos a hacer eso? No. ¿Qué dijo Jesús? La verdad los hará libres. Y con la palabra echaba fuera a los demonios. Veamos un pasaje. Terminemos con 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23. Pablo dice lo siguiente: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, de por sí el lugar es reducido, ¿no? Hay poco espacio, y todos hablan en lenguas, y entran personas que no conocen la doctrina cristiana, indoctos, o incrédulos, gente que no ha creído en el Señor, sean judíos o gentiles, ¿qué van a decir? ¿No dirán que están qué? Locos. ¿Y es lógico eso o no? Pues sí. Pero si todos profetizan, es decir, si todos tienen la capacidad de predicar, consolar y exhortar, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Llega un invitado, y si por acá empieza un hermano Rambo, saca la bazuca, y por acá empieza otro con otro idioma extraño, con un balbuceo, ¿qué va a decir la persona? No vuelvo a ir a ese lugar. Ahí lejos de que esté Dios están los espíritus chocarreros, ¿no? Pero si esa misma persona llega y pasa al baño, y en el baño se encuentra en la puerta a una hermana, y la hermana le predica del evangelio brevemente, lo exhorta, lo consuela, y después en la prédica escucha el mensaje de Dios, es exhortado, es consolado, es edificado, y en la salida el hermano Rosendo le dice, te invito a unas palomitas, y te quiero recordar lo que escuchaste, que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué pasa con esa persona? Por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué dice el versículo 25? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué es lo que logra la palabra profética? Desnudar las intenciones del corazón. Cuando Cristo lo hizo con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Me parece que tú eres profeta. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, verso 25, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense, hoy día se ensalza mucho la idea de tener un culto de avivamiento, entre comillas. ¿Y qué es eso? Hablar en lenguas, brincar, saltar, para que la gente piense que aquí está Dios. Y en las iglesias que la gente está sentadita como ustedes, donde solamente se habla la escritura, se cantan 3, 4 himnos, alabanzas, con doctrina, ¿de qué se nos acusa? En esas iglesias no está el Espíritu de Dios. No seamos niños en el modo de pensar. Nuestro ejemplo es Jesús y sus apóstoles. Cuando ellos se reunían, ¿tenían un desorden? Es más, el maestro ni predicaba parado. ¿Cómo predicaba? Sentado. Así que, hermanos, espero que esta lección de don de lengua nos ayude a despejar dudas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, tenemos 6 minutos, y si no, podemos tomarnos un receso. ¿Hay preguntas? Sí, hermano. Aquí en Hechos 19:8 dice, y estando Pablo en la sinagoga, hablando con denuedo por espacio de 3 meses, lo que sigue, discutiendo. Ajá. Me ha tocado que ya ve que luego tomamos como discutir, es como pelear, ¿verdad?
verbalmente hablando, no, Sí. no a golpes. ¿Cómo sería conveniente entender Es que cómo sería una discusión? Porque luego entra uno sí. en un diálogo ya conflictivo, uno defendiendo su postura, ¿verdad? O su Claro. religión, su credo, y otro es el que pues está con lo suyo. Sí, la discusión nosotros la hemos llevado en nuestra cultura a un nivel de pleito, ¿no? En el texto bíblico no se refiere a eso. Si ve Primera de Pedro 3.15, por favor, hermano Oscar. Primera de Pedro 3.15. Este es el pasaje que mejor explica lo que significa discutir. Pero discutir en términos cristianos acerca de la verdad no tiene que ver con ser grosero o estar debatiendo de manera inútil con personas. El texto dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Lo podemos poner, por favor, hermanitas, si me haces favor, para que todos lo vean? Primera de Pedro 3.15, ¿les dije? Sí es ese, ¿verdad? Si no, más bien santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué dice? Y estad siempre preparados para presentar, ¿qué? Fíjense, ¿presentar defensa es malo? No, aunque se nos llevemos 3 meses. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Con mansedumbre y reverencia, o sea, con humildad y respeto. No importa si estamos hablando con un sacerdote del diablo, tenemos que ser humildes y respetuosos con él. ¿Por qué? Porque primero, eso es lo que tenemos que reflejar como hijos de Dios. Y segundo, porque las personas, aunque no conozcan a Cristo, son imagen y semejanza de Dios. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces la discusión tiene que ver más con una defensa de la verdad, con humildad y con respeto. No sé si le ayuda un poquito, hermano. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, y lo que usted menciona de esta discusión inútil, vana, es a lo que Pablo dice, y ni prestes atención a vanas discusiones, palabrerías, genealogías, que acarrean más bien disputas que edificación, que es por fe. Así te encargo ahora, dice Pablo a Timoteo. Bueno, hermanos, vamos a, si no hay preguntas ya, tomamos unos minutitos. Les voy a dar una instrucción.